¿Qué tal, amigo Olmos? ¿Cómo estás, Nelly? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, Olmos, te preguntaba cómo ves el cierre de la economía, qué síntomas favorables y desfavorables estás viendo, debilidad y fortaleza, y qué proyectas para el próximo año. Bueno, fíjate, la economía 2021 está cerrando todavía con hiperinflación, seguimos cerrando con distorsión monetaria y cambiaria. Si bien hay algunos lineamientos de política económica a nivel monetario, cambiario, fiscal y comercial, a nivel monetario, por ejemplo, el encaje legal del Banco Central, que sigue estando en 80 muy elevado, tras cualquier actividad que vincule el sistema financiero. A nivel monetario, pues las intervenciones del Banco Central en el mercado en agosto de este año, y ya vamos para un cuatrimestre, donde interdiario o semanal, pues están colocando grandes cantidades de millones de dólares o euros, tratando de mantener el dólar entre una banda entre 4 bolívares y 5 bolívares. A nivel fiscal, en términos arancelarios, pues tenemos otra vez la extensión de los distintos códigos arancelarios que no van a pagar impuestos para circular por estos productos de mercado externo. Y bueno, desde el punto de vista comercial, pues también eso está afectando, ¿no? Y lo cierto es que, si bien tenemos orientaciones de políticas, las principales distorsiones siguen estando presentes, aunque el indicador nacional de precios consumidores ha mostrado en los últimos 3 meses una disminución en la evaluación puntual, y eso es importante porque terminamos en principio está conectado con la variable tipo de cambio, por el componente de dólar que tienen todos los precios en Venezuela. Y lo otro que es importante señalar es que, bueno, el indicador solamente mide bolívares, pero no está tomando en consideración una gran cantidad de operaciones que se están haciendo en otras monedas en Venezuela. Ahora, otros economistas que hemos entrevistado han reconocido que el gobierno tiene fortalezas, algunas fortalezas, porque ha podido levantar la producción petrolera prácticamente el doble, si vemos la cifra con la que finalizó el año pasado, entre 400.000 y 500.000, va a terminar este año por encima de los 900.000 barriles diarios. Ha podido vender petróleo, quizás con descuento, pero son ingresos extras, y eso es lo que inclusive le ha permitido intervenir en el mercado cambiario. Y dicen que esta tendencia va a mantenerse el próximo año, salvo de nuevo una hecatombe de cierre de la economía mundial que ponga los precios del petróleo bajo cero. Pero pareciera que esto no va a suceder, que a pesar de la Omicron y esta variante del COVID, hay una decisión de no tener unos confinamientos tan severos como los que vimos durante el año 2020 en todo el planeta. Y luego decían que hay otra fortaleza importante, que el gobierno, si bien entrega bolívares y sigue financiando parte de lo que es su gasto con bolívares, esa emisión ha disminuido de forma muy significativa con respecto a años anteriores. ¿Es así o no es así? ¿Usted coincide con esto o no? Bueno, los niveles de liquidez que muestra el Banco Central de Venezuela dan cuenta que año a año la cantidad de bolívares que circulan son menores, ¿no? Evidentemente esto lo estamos viendo en términos nominales, pero recordemos que desde 2018 a la fecha hemos tenido 2 reconversiones más, ¿no? Son cantidades de ceros menos, que se le quita también a la economía. Y por tanto el hecho de que, si bien hay una recuperación en términos productivos, no necesariamente viene por la recuperación del aparato productivo nacional, ¿no? Que es donde se debería estar orientando el gran esfuerzo en todo esto. Lo cierto es que la fórmula debería estar orientada pues, a sumar mayormente al sector productivo nacional y no depender tanto del sector externo, que es lo que hasta ahora hemos visto. Sin embargo, sí, cómo no, hay los elementos de recuperación. Y la cuestión es que este plan que se está aplicando por parte del Ejecutivo Nacional, pues incluya en el año 2022 pues, un empresarial con mayor protagonismo. Arturo Oliveros, que ha sido uno de los economistas que ha criticado más las políticas del gobierno, ayer por lo menos reconocía y proyectaba un crecimiento de 7% para el próximo año. Y llamó la atención que esto lo dijera Arturo Oliveros, el mismo que dijo que este año cerraba en 20 millones o 20 bolívares el dólar y va a cerrar muy lejos de esa cifra. ¿Usted cree que hay crecimiento el próximo año? ¿Que vamos a tener una inflación de 2 dígitos al cierre del 31 de diciembre del 2022? Lo que pasa, Nelly, es que si tú tomas dinero de las divisas que tienes en reserva y parte de lo que está entrando producto de la venta que nuevamente estás teniendo para controlar el tipo de cambio, que es la principal variable que está haciendo que todos los precios suban en Venezuela, porque hay que seguir reconociendo que independientemente que después se ha dado esta nueva presión monetaria que se octubre a la fecha, no necesariamente el venezolano sigue existiendo confianza en el bolívar.
Y esto de alguna manera lo tenemos que entender porque la orientación de la actual política cambiaria del Ejecutivo, intervenciones cambiarias, es algo que es de corto plazo. Esto no puede pasar desde el año que viene. Sin embargo, pareciera que el Ejecutivo pues, ha entendido que por esta vía se pueden controlar los precios y esto es lo que está dando esta situación de mejoría. Antes de que el Banco Central interviniera cambiariamente a través de las metas de cambio, la cantidad de divisas que estamos viendo que se están colocando, bueno, teníamos un crecimiento de precio brutal, ¿no? A nivel del tipo de cambio. Es decir, ¿usted no cree que si el año que viene el gobierno sigue obteniendo ingresos extras por venta de petróleo, no sigue interviniendo en el mercado cambiario? Lo que debería hacer el gobierno es comenzar a producir nacionalmente. Si puedes mantener artificialmente el tipo de cambio durante una buena cantidad de meses y haciendo intervenciones cambiarias. Pero es que la política económica es una política que tiene que ser sistémica. Tú no puedes atacar solamente una patada de la mesa. Tú tienes que atacar lo cambiario, lo monetario, lo fiscal y lo comercial, dándole el espacio a quienes están llamados a generar capacidad productiva en el país. Ahora, pero si no interviene, ¿dónde debería colocar esos dólares entonces? ¿A quién se los debe entregar? ¿Qué hacer con esos dólares adicionales que le ingresan? Lo que tiene que estar haciendo, y tenemos ya varios trabajos durante varios años de varios sectores en Venezuela, académicos y no, el área industrial o no, donde se demuestra pues la gran necesidad de que ya la visión centralista, paternalista, intervencionista, confiscatoria, el ejecutivo, que es lo que siempre hemos visto en esta cantidad de años, bueno, cambie a un formato diferente donde, producto del consenso, el sector privado, el empresariado, pueda otra vez comenzar a reactivar la actividad nacional. Si eso no pasa, vamos a seguir viendo intervenciones cambiarias para controlar el tipo de cambio, la economía va a comenzar a dar mejoría, podemos comenzar a ver una disminución de 3 dígitos a 2 dígitos, sin embargo, esto sigue impulsado por pocas variables de una gran estructura que se debería estar moviendo en función de la actividad económica en términos de generación de bienes y servicios en el mercado interno. Ahora, ¿basta con que el gobierno cambie la política o hay que cambiar gobierno? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, en economía, independientemente de que esté en el centro de poder, que se da cuenta de la gran necesidad que hay de mover, de gran andamiaje industrial, y plenamente, si eso comienza a ocurrir, la economía comienza a mejorar, independientemente de quién esté. Entonces, más bien el cambio tiene que ser un cambio en la visión de política económica en términos formales, porque más allá pues, de la gran cantidad de tiempo que esta visión de país está instaurada en Venezuela, bueno, pues ya hemos entendido a nivel histórico pues que la propuesta ideológica no necesariamente ha funcionado y claramente hay que entender que tiene que venir una transformación donde el resto de los países del planeta bien están afectados por COVID, ya no tanto por Venezuela, que ya tenía una buena cantidad de años padeciendo por la crisis económica, inclusive las propias sanciones. Bueno, tenemos que orientarnos a una visión totalmente diferente. Pero ese resto del planeta, inclusive hoy día, también está en crisis. Y hay inflación. Hay quienes dicen que va a haber hiperinflación. En Estados Unidos ahora quedó corta de nuevo la Reserva Federal y están tirándose los cabellos allá en Estados Unidos por el incremento de la inflación. Y esa inflación, hoy día, ayer lo explicábamos en el programa, no la podemos obviar en cuanto al incremento de precios de Venezuela, porque como usted bien lo decía, son productos importados y si suben los precios allá afuera, lo que nos llega aquí también nos llega más caro. Entonces, esos países que usted dice, hoy día también están viendo cómo hacen, porque tienen inflación. Es correcto, y lo importante es que hay que destacar el hecho de que tienen inflación porque de alguna manera las políticas que se asumieron, el incentivo fiscal de 2 años a la fecha, hicieron que la gran cantidad de dinero que está en circulación en cada una de las economías internas de estos países, por la gran recomendación que se dio por parte del Fondo Monetario, el Banco Mundial, en esto que se ha dado a llamar el Gran Reset, ha generado un exceso de liquidez y ya sabemos qué pasa cuando hay exceso de liquidez y disminución en la producción, por caer en el consumo, caer en la demanda, que básicamente es inflación. Lo distinto que tienen el resto de los países que no tiene Venezuela es que no tenía una situación sobrevenida de disminución del aparato productivo de 7 años a la fecha y que independientemente de las sanciones ya era algo que venía del 4 trimestre del año 2014. Los demás países hacen política económica con una inflación de un dígito. Estados Unidos 6.2% y otros países que están por el orden del 1 o 2%, que para ellos es terrible, porque realmente es así. No en el caso nuestro que pareciera que estamos haciendo la competencia a Nicaragua a nivel histórico, ya superamos a Grecia, con 44 meses que tuvo 3 años de inflación. Hoy tenemos ya 47. Pero claro, pero fíjense, Venezuela hizo todo lo contrario a estos países. No tenía acceso al crédito, no pudo obtener dólares para entregar dólares, y usted mismo lo acaba de decir, lo han reconocido prácticamente todos los economistas.
han ido restringiendo, han ido disminuyendo la emisión de bolívares, que era lo que se le pedía. Es decir, Venezuela hizo todo lo contrario a lo que hizo la Reserva Federal o lo que hicieron los europeos. Entonces, ¿no hizo allí algo positivo el gobierno a pesar de la pandemia? Lo que pasa, Nelly, es que tú tienes que colocar en esta ecuación la gran cantidad de divisas que se están manejando en el mercado interno. Prácticamente el bolívar ha muerto. Y ha muerto porque ha quedado solamente para el pago de los tipos de moneda extranjera. Y lo cierto es que son más las operaciones al menudeo y digitales que se están haciendo. Pero también eso se le pedía al gobierno, y el gobierno de alguna manera, bueno, le dio rienda suelta, no porque creía en esto, sino por necesidad. El problema está en eso, Nelly, que en definitiva el deber ser es que, como ha sido el discurso oficial de Delcy Rodríguez, lo que se intenta es, entre comillas subrayado, recuperar el valor intrínseco de la moneda. Pero ¿cómo vas a recuperar el valor intrínseco de la moneda si no apoyas el aparato productivo? Más bien están importando mayor cantidad de bienes y servicios y están inundando el mercado contigo. Y sigue con la política de aranceles, ¿no? Cero para esas importaciones. Ahora, ¿qué ve usted el próximo año hablando de esta dolarización que es imparable, que el gobierno no ha tenido que darle rienda suelta con alguna regulación como esta que está aplicando a través del sistema cambiario con la intervención del Banco Central de Venezuela? Pero lo cierto es que aquí el dólar fluye libremente, se fijan los precios en dólares, hoy todos hablamos de dólares. ¿Dará el gobierno o permitirá el gobierno los créditos en dólares el próximo año? ¿Cree usted que ese será uno de los pasos a seguir o no? Ya, Venezuela se pasó de decir que el dólar era criminal a decir que era una válvula de escape, a permitir que el sistema financiero tuviese cuentas en el principio de resguardo, y ahora no solamente de resguardo, sino que se autoriza algunas cuentas, por lo menos ha sido el caso del Banco de Venezuela más recientemente esta semana, a poder operar con sus medios de pago directamente con las divisas que están en cuenta. Eso nos está cimentando el camino a un proceso de dolarización que no se está afrontando formalmente, que no se está diciendo directamente de los centros de poder, pero que de alguna manera por las acciones, por la manera que usted conoce al pasajero, y estamos viendo que todo se está orientando hacia allá. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el Bolívar? ¿De qué va ese Bolívar digital que se ha venido hablando en estos últimos meses, desde el 1 de octubre, cuando básicamente, bueno, usted va al estado Táchira y el peso colombiano manda ahí, usted va al sur del país, el oro es el que manda ahí, y usted está en el centro, o en nuestra zona insular, y el euro y el dólar es lo que manda allí, ¿no? Entonces, básicamente, pareciera que el Ejecutivo se ha dado cuenta que el camino pareciera que es por allá, y poco a poco ha permitido que el propio sistema financiero se comience a integrar en algo que lo más probable es que el año que viene, en pocas semanas ya, 2022, veamos una mayor integración de las divisas dentro del sistema financiero nacional, público y privado, como fue una medida de escape en términos en los cuales pues, no se está haciendo nada formal para revertir la situación del propio Bolívar. Es decir, ¿usted cree que el financiamiento, los créditos en dólares pudieran venir? Es un clamor del sector industrial y empresarial porque pareciera que el Bolívar va a seguir estando allí una suerte de limbo, y si prácticamente toda la economía ya de manera más formal está utilizando divisas, bueno, pareciera que entonces la solicitud de crédito en divisas no sería un desagregado, ¿no? Todo dependiendo de cómo la política económica se vaya a armar en el año 2021. Sí. Pasemos a este tema que a usted tanto le gusta y del que tanto sabe, las criptomonedas. Sabemos que parte del ingreso que se recibe en Venezuela tiene que ver con el manejo de criptomonedas, inversiones que se han hecho allí, jugosas ganancias que hemos tenido algunos venezolanos que se han también especializado en esto de manejar, comprar criptomonedas, invertir en ellas, luego obtener algún rendimiento. ¿Cómo está viendo usted todo esto? Hay una discusión abierta en el mundo, si se regula este mercado, si es posible realmente regularlo, si en definitiva, sobre todo en Estados Unidos, se le da también mayores libertades. Por un lado, hay quienes dicen que no, que esto va a debilitar al dólar, si se le da más cabida a los intercambios con criptomonedas. Y en definitiva, pareciera que en los centros de poder hay el temor, pero entienden que esto es indetenible. En el caso de Venezuela, ¿qué incidencia tienen las criptomonedas en estos momentos? ¿Para qué se usan y para qué se usarán? Sí, así es, Nelly. Fíjate, por ejemplo, el tema de la Reserva Federal y el Fondo Monetario y algunos entes multilaterales, bueno, que han asumido una posición en principio ambigua y ahora frontal contra el tema de los criptoactivos. Bueno, sí, claramente es el hecho de que ya hay un reconocimiento a nivel de la taxonomía del dinero, que es dinero público y un dinero privado, ¿no? Y la lógica de la centralización y descentralización de la emisión de estos datos digitales a nivel de consenso global ha hecho que muchas personas asuman
todos estos datos como una forma de dinero alternativo, siempre y cuando tengan un tipo de cambio en el mercado, ¿no? A través de la carta de intercambio de instituciones financieras. Eso ha permitido que los criptoactivos a nivel general, en estos 13 años de historia casi, que se cumplen el 3 de enero del año que viene, de Bitcoin y el crecimiento de todo esto, pues bueno, haya calado tanto en manos de las personas, ¿no? Los bancos asumen que perder la posibilidad de monopolio de la emisión de dinero les va a restar poder, y eso es muy cierto. Porque en definitiva el objetivo originario que estaba detrás de la creación de Bitcoin era este, ¿no? Tema de autogestión bajo la lógica cypherpunk criptonatista, ¿no? No se está logrando en los términos que Satoshi lo propuso originalmente, sin embargo está pasando. Y en el caso de Venezuela, bueno, ya nosotros estábamos desde el año 2012 inmersos en el tema de los criptoactivos por diferentes razones, pero comienza a ser más público y notorio a partir del año 2014, cuarto trimestre, cuando el PIB comienza a ser negativo, cuando la inflación comienza a crecer, cuando comenzamos a tener hiperinflación, cuando se hizo difícil el acceso a las divisas, muchos venezolanos comenzaron a usar criptomonedas. Hay que recordar que no hace falta que sea regulado por un Estado, por un gobierno, para que la gente participe. En Ecuador y en Bolivia están prohibidas las criptomonedas, pero hay comunidades de criptoactivos allí. En el caso nuestro, Venezuela ha sido muy abierta desde 2017 con la iniciativa del Petro, luego 2019 con la ley de sistema criptoactivo, y luego en 2020, en octubre, con la ley de antibloqueo, ¿no? El artículo 32 instruye al Ejecutivo pues, al uso de criptomonedas a lo largo y ancho del territorio para hacer operaciones dentro y fuera del país, ¿no? Eso de alguna manera hay que prestarle atención, porque en definitiva, pues, Venezuela es uno de los países de América Latina más abiertos en uso de cripto, donde, bueno, pues, si bien las operaciones en local Bitcoin no necesariamente han ido incrementando, siguen representando un año grande cantidad de dólares. Estamos hablando hoy por hoy 138 millones de dólares a la primera quincena de diciembre intercambiados solamente por los países. ¿Y lo que va acumulado de años? En lo que va acumulado de años 2021 hasta la primera quincena de diciembre, 138 millones de dólares intercambiados solamente en Bitcoin y solamente por local Bitcoin. ¿Y hay algún cálculo sobre la minería en Venezuela? Porque en Venezuela es un paraíso ya para minar por el costo de la energía eléctrica. Y eso lo dicen algunos datos. Bueno, me hablaban de unas granjas que yo no sé si están clandestinas o autorizadas por la SUNACRIP en San Agustín, en algunas zonas del centro, que son edificios enteros completos con máquinas minando. ¿Hay algún cálculo? ¿Cuánto mina Venezuela? Mira, ese cálculo lo debe tener en detalle el superintendente de minería militar de la SUNACRIP, ¿no? Pero no todo está con la SUNACRIP, parece que hay mucho también clandestino. Bueno, el deber ser, Melín, es que ante la existencia de una norma, muchísima gente minaba en cualquier espacio. Después de la existencia de la providencia, tiene que hacerle caso a esta ley, a esta norma que está ahí para entrar por el carril. Ahora, pero es importante, una importante fuente de ingreso un día para el país, lo que se hace con las criptomonedas. Mira, para el Ejecutivo, el artículo 32 que yo te mencioné de la ley antibloqueo, claro que sí, porque en definitiva eso le ha permitido hacer pagos internacionales más allá de la sanción que hay del falta. A nivel interno, muchas personas han logrado resolver su problema económico, no solamente comprando y vendiendo, van comprando barato y vendiendo caro, haciendo trading o haciendo minería. Muchos venezolanos se han reencontrado con el tema de la blockchain y los NFT y los juegos en línea. Conozco un caso de un joven, muy joven, haciendo trading, compró un apartamento ahí en la Florida. Es así. Entonces, es una realidad que el tema de los criptoactivos llegó para quedarse, presenta una opción interesante a los venezolanos, pero de la misma manera que han ocurrido cosas muy interesantes para algunas familias, también hay muchas personas que, valiéndose de la ignorancia del conocimiento de los demás, pues han logrado estafar a muchísimos venezolanos, llevándose cualquier cantidad de dinero, por un lado por impericia y desconocimiento haciendo trading, y por otro lado, bueno, por toda premeditación de alevosía, en el entendido, pues, de estos esquemas fraudulentos que le han quitado dinero a las personas. Y eso sigue estando presente en Venezuela, y la única manera de evitar estas cosas es... ¿En qué tipo de criptomoneda se debe invertir? ¿Recomienda usted invertir? Mira, sería responsable de mi parte de decir eso acá, porque eso depende. Bitcoin, por ejemplo. Si el Bitcoin a esta hora que cayó un poco de precio, pero dicen que va a seguir subiendo el año que viene, ¿habría que invertir en Bitcoin? Eso depende de cada quien, Benelí. Por ejemplo, un portafolio que pueda crear cualquier persona, principalmente habrá Bitcoin ahí, claro que sí. Pero todo depende de las necesidades de cada uno. Si un venezolano compra Bitcoin hoy para hacer mercado el viernes que viene, bueno, evidentemente no es negocio, no tiene sentido. Si una persona compra criptomonedas
y lo está haciendo en el largo plazo, estudiando cada caso, estudiando las características del mercado, los volúmenes y precios, es decir, si ya ha comenzado a meterse en esto, desde que ha comenzado a estudiar, bueno, le podrá ver el sentido en el largo plazo. Hay criptomonedas que en el corto plazo están dándole beneficios a las personas. Muchos, por ejemplo, tienen que ver con nuevos proyectos que bueno, han saltado a la palestra pocas semanas y están generando una gran cantidad de ingresos, ¿no? ¿De cuánto se requiere para invertir en criptomonedas? Porque hablamos de Bitcoin, pero yo no sé cuántas criptomonedas hay ahora. Todos los días aparece una nueva, parece. Mira, hay más de 15.800 criptomonedas ahorita en el mercado. 15.800 criptomonedas. ¿Y cómo saber que una es buena en ese mar de criptomonedas? ¿Cuál es buena? ¿Cuál es confiable? Precisamente ahí es el link donde el tema de la información y la educación es importante. Porque si bien hay un top 10, un top 20, un top 100 de criptomonedas, cada una de estas criptomonedas está ahí por la usabilidad que tiene, es decir, la capacidad de resolver problemas que tiene en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, puede invertir. Cada persona tiene que estudiar cada caso, principalmente las primeras 10 que están en todas las listas. Descargar su libro blanco, saber de qué va, cómo funciona, quién está utilizando, qué alianzas tiene. Y en función de eso, tomar su decisión en el corto o en el largo de comprar esos activos. Y en Venezuela definitivamente las facilidades para seguir haciendo negocios, invertir, intercambiar con criptomonedas van a estar presentes. Mira, es así. En tanto y en cuanto sea complicado para muchas personas tener acceso a grandes cantidades, volumen de divisas, es más sencillo comprar en bolívares criptomonedas. Es importante decir acá, Nelly, el tema del uso de los criptoactivos estables. En Venezuela se pasó de comprar solamente Bitcoin a comenzar a atesorar criptoactivos estables como el USD de Tether, el USD de Bitcoin, el DAI, el USD de Binance, que son datos digitales que representan uno a uno un dólar. Entonces es normal comenzar a ver hoy en Venezuela en algunos lugares personas que te dicen, no, yo te los pago, pero te los pago en criptomonedas estables. Eso no pasaba el año pasado. Entonces el venezolano se ha ido abriendo esta realidad donde tiene acceso a formas alternativas de pago en un entorno multimoneda, que es lo que está pasando en Venezuela, porque aquí tenemos divisas, tenemos cripto, tenemos criptomonedas estables, tenemos token, y todo está funcionando en la medida que las personas aprendan a usar. Bueno, Aaron, feliz Navidad, lo que me queda decirte. Gracias por siempre atendernos y seguro el próximo año estaremos contactándote nuevamente para conocer tus impresiones, tus análisis en torno a la materia económica y sobre todo las criptomonedas. Gracias, Aaron. Con gusto, siempre a la orden. Un gran abrazo y feliz Navidad para todos tus oyentes y para ti. Muy bien. Aaron Olmos, experto de esta materia, de las criptomonedas, economista.